Y abrimos el programa con la periodista de investigación Penilei Ramírez. Ella es también columnista del diario Reforma, Moral y El Norte. Escribió una columna sumamente interesante, como le comentaba al inicio del programa, sobre quién era el presunto piloto que llevaría al Mayo Zambada y al hijo del Chapo Guzmán, Larry Parker, con quien habló Penilei, y la hemos contactado, por supuesto, porque nos estamos basando en las fuentes más serias para la cobertura, porque hay como 50 versiones de lo que ocurrió y vamos a irnos a lo sólido, a lo inobjetable. Penilei, te saludo con mucho gusto. Bienvenida a Proyecto Puente. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Saludos para ti y saludos a toda la audiencia. Gracias por tu tiempo. Penilei, platícanos. Tú hablaste con Larry Parker, que él fue exhibido en la mañanera por parte de las autoridades diciendo que había llevado a el Mayo Zambada y el hijo del Chapo. Resulta que no, Penilei Ramírez. ¿Y quién es él? ¿Tú hablaste con él? Sí, Larry Parker es un empresario. Él tiene una empresa de asfalto en Nuevo México y según él, y bueno, según vemos en los documentos que se presentaron en la mañanera este viernes, él viaja con frecuencia a México. Él me confirmó que en efecto sí viaja con frecuencia a México, muchas veces a Sonora, y dice que le gusta muchísimo ir a Sonora porque le gusta mucho cazar allí. Sabemos que Sonora es un destino de caza para muchísimas personas. Él va principalmente, según su versión, a cazar y a pescar, y lo que dice es que sí, él tiene una avioneta que es una Cessna 205, que en efecto es una avioneta que utiliza mucho el cártel de Sinaloa para trasladar principalmente droga hacia la frontera. Es una avioneta muy pequeña que vuela muy bien, digamos, en zonas además de difícil acceso. Yo he volado en esas avionetas en el Triángulo Dorado, pero esta avioneta, según la versión de él, pues es una avioneta de uso particular. Él dice que tenía que hacer unos trámites en Sonora, que tuvo un par de reuniones y que luego simplemente se regresó a su casa. Él viajó, en efecto, en las fechas en las que dijo la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela. Viajó, realmente sí estuvo en Hermosillo, realmente sí viajó de regreso a Nuevo México, hizo todos sus trámites correspondientes como se presentaron en la mañanera. Lo que no hizo, según su versión, fue trasladar a nadie. Él viajó solo, según lo que me dijo, y no supo nada acerca de la noticia hasta ese día por la noche, es decir, el jueves, en la noche, cuando se empezó ya a confirmar oficialmente la detención de Joaquín Guzmán y el Mayo Zambada, y ahí empieza a ver que hay fotos de otro avión, que es un avión más grande, pero la placa de su avioneta. Y luego empieza a recibir el viernes llamadas de periodistas, entre ellas la mía, preguntándole, bueno, pues sí, que él había transportado esto. Otros periodistas le preguntaron si él trabajaba para el cártel de Sinaloa, y como te imaginarás y se imaginará la audiencia, pues el hombre me dice que está muy espantado, que teme regresar a México y que está muy preocupado por haber terminado involucrado en un asunto del que él dice que no tiene nada que ver. ¿Frente a qué estaríamos entonces, Penilei? Bueno, aunque no es algo nuevo en la mañanera, ¿no?, que se exhiban cosas sin corroborar o cuestiones de datos particulares. Ya la hemos visto, Penilei. Es decir, bueno, mira, a mí lo que me parece preocupante de esto, primero, la seguridad del señor Parker, ¿no? Si en efecto él no tiene nada que ver, si es una persona, un ciudadano estadounidense, y que viaja con frecuencia a Sonora o a cualquier lugar de México, pues como tú y como yo, no quiere verse involucrado como si fuera parte o trabajara para el narcotráfico, si no es así, ¿no? Las personas, cuando deciden trabajar en algo ilegal, pues asumen el riesgo de esa decisión, pero si uno no tiene absolutamente nada que ver, pues evidentemente pues es algo que no debe ser. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el hecho de que la información que se divulga a la prensa después de la mañanera, incluso la oficina de prensa de la presidencia envió un documento a la prensa, otra vez con todos los datos de él, con sus datos personales, con los datos de su avioneta, etcétera. Lo que hace es que se retrase el trabajo periodístico para averiguar quién sí fue. Quién fue el verdadero piloto, la verdadera avioneta. Ahora ya tenemos un poco más de información de cuál fue esa otra avioneta, que es una avioneta más grande, que llegó a otro lugar de Nuevo México, más cercano a Texas. Y quién era ese piloto, cómo ese piloto se trasladó a esas personas, desde dónde salió. Entonces hay muchas incógnitas todavía en el caso, hay muchas versiones, como dijiste tú al principio, y creo que esta información incorrecta que da la autoridad lo único que hace es pues enredar todavía más una historia que de por sí es bastante complicada.
Sí, no, totalmente de acuerdo. ¿Cómo concluiríamos, Penilei? Porque sé que te nos tienes que ocupar. Decir, yo me puedo quedar hablando mucho tiempo contigo. Tú has reporteado mucho también al cártel de Sinaloa, la violencia en el país, en Sonora. Es decir, ¿cuál sería tu conclusión al respecto? Porque, exacto, a ver, pues lo único que tenemos hasta ahorita también sólido es que sí salieron de Sonora, pero no sabemos quién los llevó, es decir, qué piloto fue, o nos preguntamos cómo es posible que las autoridades de ningún nivel sabían que despegaron de aquí, el Chapo y su hijo, o Penilei. ¿Cuál sería tu conclusión? Exacto, porque si pensamos en las autoridades de Sonora o las autoridades federales radicadas en Sonora, pues si ya estaban ahí en Sonora, ¿por qué no los detuvo el gobierno mexicano, no? O sea, la pregunta es cómo es posible que estas personas hayan estado libres, en el caso de ambos, toda su vida, y en el caso del Mayo Zambada, pues es un hombre muy mayor que ha logrado no estar preso nunca en toda su vida, y la pregunta es, bueno, ¿cómo podían haber estado en Sonora sin que las autoridades los detuvieran? Yo creo que todavía las autoridades mexicanas tienen muchos cuestionamientos por responder y me parece absolutamente impresionante que ellos digan que no tienen nada que ver y que no sabían nada. Pues entonces, ¿cuál es el trabajo que ellos están haciendo para combatir el narcotráfico? Y que se enteraron al igual que todos nosotros, ¿no? Es decir, y que no les avisaron. Es decir, ese es un punto importante. Resulta que eso me parece que el principal cuestionamiento para nosotros es, bueno, y para las personas que viven allí, es, bueno, ¿qué tan seguros estamos si la autoridad dice que no sabe nada? Entonces yo lo dejaría ahí. Me parece que la autoridad tiene muchas preguntas que responder y todavía tenemos mucho por saber de cómo sucedió este arresto. Totalmente. Larry se comunicó contigo, ¿verdad? ¿Dices, Penilei? ¿O tú lo ubicaste? No, yo lo busqué. Tú lo buscaste. Yo lo busqué. Ahí está la información y pues vamos a ver qué es lo que viene, Penilei, porque si se confirman las versiones, imagínate, se desataría, como dijiste también en tu columna, una ola de violencia, sin precedentes, pero pues estamos también especulando, Penilei. Sí, yo también, justamente la semana anterior, mi columna, yo reporté muchísima violencia que ha ocurrido precisamente en Sonora, en la zona fronteriza, en el pueblo de Sázabe, muchísima violencia que ha obligado a muchísima gente a irse del pueblo, y es una violencia que desde que yo lo había reportado como parte del trabajo que hago en Futuro Media y en Latino USA en Nueva York con mi equipo, es una violencia que es dentro del cártel de Sinaloa. O sea, no es un grupo contra otro, un cártel contra otro, es dentro del cártel de Sinaloa. Y eso ya estaba ocurriendo incluso antes de esta detención. Entonces, pues sí, si se confirma que hubo una traición y un secuestro, como está diciendo el abogado del Mayo, pues sí esperaríamos más violencia. ¿Dónde te pueden leer, Penilei, y seguir, por favor? Yo la recomiendo mucho, su columna siempre tiene algo que decir de impacto o de reflexión o de análisis, de enriquecer el debate nacional e internacional en Reforma los sábados. ¿Y dónde te pueden seguir y leer, Penilei? Mi columna se publica los sábados en Mural, en Guadalajara, en Reforma, en Saltillo, y en el norte de Monterrey. También me pueden seguir en Twitter. La nueva cuenta que estoy usando ahora es @Penilei_Ramírez. Y bueno, también dirijo esta organización Futuro Media en Nueva York y el programa de radio Latino USA. Perfecto. Muchas felicidades, Penilei, como siempre. Te mando un fuerte abrazo, apreciada colega, y estamos en contacto. Gracias. Muchas gracias, igualmente. Bye. Igualmente. Penilei Ramírez, ya escuchó usted, Larry Parker no era el piloto que presentó la secretaria de Seguridad en la mañanera. ¿Qué opina al respecto?